se va a meter en el mar, esa es la altura del sol allí. Pero como hay mucha nieve, la reflectividad te da la impresión de que es un sol violento. Nosotros entramos, suponte que nos hayamos demorado 2 o 3 minutos. Cuando fuimos a salir, el viento era tan fuerte que no se veía 1 metro de distancia. Es decir, yo creo que 2 o 3 minutos lo serían lo que habrá pasado de un tiempo fantástico cuando entramos a 3 minutos después. Por eso se acuerda que yo hablaba de cuando el avión volaba de Maputo a la Antártida, tenía que estar en contacto directamente con el centro meteorológico. Otra vez, por ejemplo, salimos, íbamos a hacer lo mismo porque ese día no pudimos hacerlo, y nos pusimos a caminar indisciplinadamente para parte de un glaciar. Entonces, hubo una cosa interesante, veíamos en la distancia como una casita, color naranja, roja y eso. Vamos a llegar, y caminábamos y la veíamos ahí mismo, y caminábamos y la veíamos ahí mismo, y caminábamos y la veíamos. ¿Qué pasa? No era un espejismo, sino efectivamente estaba, pero el declive era tan lento, es decir, tú mirabas de lejos y veías, pero tú ibas caminando y el declive era tan lento, tan lento, tan lento, tan lento, tan lento, que tú decías, está a 10 metros, no está a 10 metros, estaba a 50, y así sucesivamente. Perfecto estaba, y de buenas a primeras empezó a soplar el viento, el mitiel, que es el equivalente al catabático. Bueno, no exactamente. Y tú veías en la arena como miles de serpientes que venían para eso, que era el viento arrastrando las nubes, pero parecían miles de serpientes. Y yo le dije, Julio, vámonos para atrás, que aquí llevaba el mitil. Efectivamente, no hicimos más que llegar al campamento y lo que había era una tormenta. Es decir, que eso es un aspecto importante, el viento. La temperatura, bueno, normalmente sabemos que la temperatura ahí es baja. La temperatura más alta que nosotros cogimos allí fue 0,8 grados centígrados sobre cero durante 1 hora. Fue aproximadamente en el mes de junio o julio. La temperatura promedio ahí en verano era 17 grados bajo cero, en verano. Entonces, bueno, y si caminabas para otra parte, la temperatura era cada vez más baja. En la Bichorca, que era donde estaba el aeródromo, era muy baja. Y sobre todo, mira, una cosa importante, en el aeródromo ese, ¿cómo se preparaba la pista? Esa pista había que, se hacían calas cada cierta distancia y se apisonaba, porque tenía que tener, no recuerdo ahora, tendría que ver el dato que lo tengo escrito ahí, qué cantidad de presión por centímetro cuadrado para resistir cuando el avión se tiraba. Pero es un trabajo extremadamente peligroso en el sentido porque es una zona alta de viento muy fuerte y temperaturas muy bajas. Lógicamente a esa gente tenían una atención especial con ellos desde el punto de vista, de todos los puntos de vista. Pero los aviones ahí se tiraban. Y yo recuerdo cuando veníamos para acá, no pudimos salir de un aeropuerto de Checoslovaquia porque había una capita de nieve sobre la pista, como cuando ponemos una cerveza que se le pone así, y no pudimos salir, tuvimos que ir. Nos llevaron al IDIS. Sin embargo, ahí las pistas eran ¿cómo se llama esto? De hielo, y en el avión que nosotros fuimos, avión con ruedas, no con trineo. También se podían tirar aviones con trineo, pero el avión en ruedas. Y como yo le planteaba, el hecho de a veces en 1 o 2 oportunidades que me contaron allí, aviones que fueron a rescatar gente y con ese cambio de tiempo hicieron así, lo que hicieron fue que se estrellaron y se mataron un montón de personas que estaban allí en el cementerio de la Antártida. Descríbeme el tema del cementerio, ¿cómo era el cementerio, el tema del cementerio? Ahí normalmente, y eso lo vi, porque en el campamento nuestro el que murió fue el jefe de la expedición, que no sé por qué se suicidó. Se murió. No sé si conviene o no conviene decir que se suicidó, ¿no? Sí, bueno, Eh, tuvimos la pérdida, sí, vamos a sí. describirlo así. Nosotros Tuvimos la pérdida del jefe dilo así. tuvimos la pérdida del jefe del campamento. Entonces normalmente se veló en un ataúd normal,
los llevaron hasta la Granate, que yo contaba anteriormente con el incidente con Julio. Ahí se depositó el ataúd de madera, se le puso arriba como un trapecio, es decir, como una figura trapezoidal de aluminio metálica que cubría el ataúd completo y se empezó a cubrir con piedras. Entonces ahí es como estaban, habían como 10 o 12 o 15 ataúdes ahí en la Granate. Después de eso regresamos, que también yo me indiscipliné y quise venir a pie y por poco me congelo, porque eran como 4 kilómetros de distancia. Fuimos al comedor y en el comedor nos esperaba una especie de mesa sueca con bebida y comida como homenaje al muerto. Esto después se volvió a hacer a los 40 días y después creo que se volvió a hacer a los 6 meses. Pero bueno, ya si se volvió a hacer no se hizo allí, me imagino yo. ¿Cómo era el tema del abastecimiento de la base? ¿Cómo se abastecía la base? Por barco. Ahí, por ejemplo, el abastecimiento fundamental entraba por barco, muy poco entraba por avión. ¿Qué pasa? Que allí los barcos te garantizaban el combustible para 2 o 3 años. Y la comida más o menos la fundamental, ¿no? Para 2 o 3 años. Lógicamente sabemos que hay comidas que no pueden durar tanto, pero bueno, fundamentalmente las carnes, unas reses inmensas ahí que yo no sé dónde las criaban ellos, ¿no? ¿Ustedes participaron en alguna de estas operaciones? Descríbeme tu experiencia. Sí, mira, el, el último barco que llegó allí, nosotros descargamos 2 barcos. El último fue el Somov, si mal no recuerdo. Ahí había que hacer lo que se dice aquí en el muelle pronto despacho. ¿Por qué? Porque el barco está sometido al peligro de que quede atrapado en los hielos. Entonces ahí hay que descargar el barco rápido. Ahí tú descargas combustible, comida, equipos, materiales lo descarga todo lo necesario. Y una vez estamos descargando ahí, era de noche. Y yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, el segundo jefe de la expedición, 27, porque Galkin se fue, se quedó el segundo jefe, por ahí debo tener el nombre, una gente muy chévere y muy partidario de Cuba, joven. Estoy, Yo creo que tú me digas o sea, el barco no llegaba nunca a la orilla. no, ese sí llegó a la orilla. ¿Ese llegaba a la orilla? Sí, O sea, no era sobre hielo. No. Ese barco llegó a la orilla, ¿no? Pero la orilla era hielo. La orilla era hielo. Sí. La orilla era hielo. Y empezamos a descargarlo. Cuando yo lo estoy descargando, viene este compañero a preguntarme, bueno, ¿cómo tú estás? Digo, chico, yo estoy bien, porque eso era dale y dale. Sí, está bien, digo, le decía, al principio me dolían un poco las piernas, pero ya no me duelen, ya no las siento. Muchachos, me cargaron el peso y me metieron ahí mismo donde estamos nosotros había como una caseta. Me quitaron las botas y empezaron a darme fricciones, porque era que se me habían empezado a congelar las piernas. Porque según me estuvieron explicando, y después yo lo vi, como te empieza a matar la célula, pues sencillamente, mientras te duele no tiene problema. Pero dice que cuando deja de dolerte es cuando ya está funcionando la congelación porque te va matando la célula. Yo bueno, más o menos ahí estuve un tiempo hasta que volví a salir. Y después fuimos a comer al barco. Y cuando estábamos comiendo el comer del barco sentimos un... Cuando salimos era que el barco estaba aquí estaba la parte del hielo y todo un pedazo de aquí, como de media cuadra de largo, hizo así y colapsó, se fue. Al extremo que para después salir del barco para la nieve, para seguir descargando, pusieron unas tablas muy grandes
como de 10 o 15 metros. Unas tablas así anchas, que tenía tablas cruzadas así, ¿no? Figúrate, aquello que subía y bajaba, que subía y bajaba. Yo veía que la gente bajaba sentado. Yo, ¿qué carajo sentado? Yo voy a bajar corriendo. Y me paro, y cuando me paro, me siento en el aire. ¿Y por qué me sentí en el aire? Porque hay dos rusos de esos que eran gigantescos. Cuando me fui a lanzar, me cogieron así, empezó, ¿qué tú vas a hacer? Tienes que bajarte como los demás gateando. Y bueno, cogí, seguimos y descargamos. Ahí es como bajaban todo el equipamiento que se necesitaba ahí. Desde combustible, materiales de construcción, problemas de oficina, comida, todo. Y además tenían que garantizarlo. ¿Qué sucede? Que en la expedición 29, si la posterior a la donde yo estuve, el último barco que entró ahí fue el Somos. Entró como en mayo, eso fue en mayo. No, en abril. Descargó y salió. Y no sé, a una distancia bastante grande, de más de 100 kilómetros tengo entendido, del continente, se atrapó en los hielos por estos cambios. Y no se me olvida la fecha, porque se atrapó el... Que son típicos de aquel lugar allí, o sea, ese tipo de ese continente, y que pudiste ser testigo. Creo que fuiste testigo de Sí, una aurora boreal. de una aurora, si yo te no iba a sé decir qué ese. otro tipo de fenómenos se pueden apreciar allí que quizás, que tal vez aquí no se puedan ver, ¿no? Por las mismas características. No, yo allí te digo, para mí, lo más bello que yo vi allí fue la aurora boreal. Esa aurora ahí era un verde limón, pero el color era un verde limón, pero cuando el limón está madurando, que es un amarillo verdoso, ¿no? Y yo recuerdo que yo había ido a comer, antes que Julio, Sósnico, se llama el hombre que te decía ahorita, el segundo es Sósnico, ahora me acordé de él. Creo que Mijail Sósnico. Yo llegué y estaba en el cuarto de él, que él se había quedado para entregar todo lo que era la 27 expedición. Y Julio viene y me dice lo de la aurora, que él había visto que venía del comedor y yo salí. Bueno, si no sale Julio y Sósnico, me hubiera también congelado. Porque es un espectáculo tan bello que te entretienes, porque tú miras, digamos, suponte un reflector. Entonces tú veías la luz esa que iba caminando y tú hacías así, mirabas, lo seguías. Y cuando virabas la cabeza era otra figura. Vaya, diferentes tapices que se creaban en el cielo. Y figuras, yo me ponía así, hasta que ellos se dieron cuenta que yo me demoré y me fueron a buscar. Ya tenía esta parte por aquí también que se me estaba congelando. Ese es uno de los espectáculos más bellos que yo vi allí. Y el otro fueron los icebergs. Subir un iceberg que no era fácil, además no se podía subir a todos los icebergs. Hay algunos que sí te permitían subir un poco, pero no todos se podían subir. Y había algunos icebergs, el último yo quise verlo, pero bueno, no pude, que tenía una serie de cuevas. Y también hubiera sido una indisciplina mía, yo me metí a caminar. Julio no me quiso acompañar. Me dijo, oye, ¿estás loco? Pero cuando había caminado como unos 50, 100 metros, me doy cuenta que no tengo la cámara. Coño, Julio, la cámara, tal, y me dice, no, yo no te voy a llevar nada. Entonces viré y no seguí. Pero esos icebergs, yo vi un documental que tenía unas cuevas lindísimas. Bueno, yo no sé qué me hubiera podido pasar en esa cueva yendo yo solo, ¿no? Es decir, que en oportunidades, el deseo de aprender, el deseo de ganar experiencia, nos llevaban a situaciones, pero situaciones peligrosas, ¿cómo se dice? Pensadas. Es decir, yo decía, bueno, voy aquí, si me pasa esto, hago esto. Si me pasa aquello, hago lo otro. No lanzarme a ciegas. Es decir, siempre buscando alternativas para si podía sucederme algo. ¿Eh? Sí. Y después tomando notas sobre todas esas cosas.
Mira, recuerdo una oportunidad que se habla que se iba a pescar. Como yo no sé ruso y estaban hablando en ruso y esa serie de cosas, muy poco sabía de ruso. Yo entiendo que iban a salir a pescar a las 9 de la mañana. Y ese día no fui a desayunar, desayuné en el cuarto, porque por ejemplo ahí tú podías comerte toda la comida que tú quisieras, pero además podías llevarte comida para tu cuarto, así que la alimentación ahí no tenía problema. Y yo ese día me levanté, hice un té, comí calbazá, queso, pan y esa serie de cosas. Y a las 9 me fui para el comedor. Pero cuando llego a las 9, no sé, si a la gente se fue, el problema es que era a las 9 en el punto de donde se iba a pescar. Era una loma, ¿no? Nosotros estábamos en la parte del campamento, está así como en una loma que tiene el declive así que va para el mar. Nos paramos, Julio me dijo, no, no, yo no voy tampoco, tú estás loco. Y había un iceberg como a 3 o 4 kilómetros y yo veo unas pinticas prietas que se están moviendo, ¿no? El traje. Digo, no, ahí está la gente. Y Julio me dice, no, 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 yo no voy a ir. Que me dio una muestra de solaridad grande. Y yo bajo. Cuando bajo, el viento que había arrastrado mucha nieve, dejaba la nieve fresca y yo veía las huellas ahí. Y empecé a caminar, camina y camina, pero en un momento determinado en que esa nieve se perdió. Y yo, coño, viro para atrás. Yo no, si viro para atrás soy un pensamiento. Voy a seguir. Siempre con la seguridad de que si yo miraba para atrás veía de donde había partido porque estaba en alto. Y así estuve caminando como casi una hora, o más de una hora. Y a cada rato decía, viro, no, no viro, porque no, como decimos de cubano, no puedo ser, sería un pendejo si viro. Entonces, un viaje que cago así, me viro, veo una bengala verde, a espaldas mías. Digo, contra, esta gente se dieron cuenta, porque bueno, de arriba tú lo ves, pero a la vez que estaba al mismo nivel, no lo detectaba. Digo, esta gente se dieron cuenta de que yo me estoy desviando, es decir, la bengala la tiraron aquí y yo iba por aquí, yo iba para allá y tenía que haber ido aquí. Entonces, viro guiándome por la bengala y veo al jefe del centro de computación, me dice, no, estamos allá, qué sé yo, qué sé cuándo. También hay un viejo dicho que dice, no dejes coger camino por coger la vereda. Yo veo que él viene, me desvío del mío y voy a enfrentarlo. Dice, no, mira, la ropa esa de cuero se la había roto porque había pisado un pedazo de hielo que estaba flojo y por poco se va para el agua. Y yo, contra. Pero bueno, seguí. No, cuando llegué allá fueron vivas y loas, porque yo había ido hasta allí. Digo, ¿por qué? Si ustedes no me vieron y tiraron la bengala, dice, no, cuando tiramos la bengala era porque iba a empezar la competencia. Es decir, que si yo no me viro y veo la bengala, podía haberme perdido. Entonces la competencia la ganó el mongol en la pesca. Porque bueno, el mar estaba congelado como 50 o 60 centímetros, entonces le metían una barrena. Ganó la competencia con un pescadito así, de este tamaño. Porque el pescado grande está ahí, pero está muy profundo. Pedrito, cuéntame tu experiencia con la fauna de allí y con la naturaleza. Él nos dijo que había una sola plantica, pero yo he leído de que también, bueno, a lo mejor en el área donde están ustedes no crecía una flor, hay una flor amarilla que crece en la Antártida, pero debe ser para allá, para la península. Mira, yo traje, Háblame de la fauna. va a empezar por la fauna. El contacto, Ahí, o sea, los sí, contactos que tú tuviste, no habla de lo que hay, sino sí. las experiencias que El, tú pa- tuviste. el pagmorni, Ah, el pagmorni que es un ave que parece como un medio pato, que sé yo, que sé cuándo, una cosa de esa. Y el otro que tuve contacto fue con las focas y los pingüinos. El pagmorni, bueno, lo veía de lejos. O vaya, cuando digo de lejos es a 15, 20 metros, volando, planeando esa serie de cosas. Los pingüinos son interesantes. Por ejemplo, yo fui a la isla Adélie, que está como a 2 kilómetros y pico, 3 kilómetros del campamento caminando por mar.
fuimos un alemán y yo, ya antes de irnos, el alemán quería ver, también terrible, porque ya el mar se estaba descongelando y era como un juego de ajedrez. Y a veces tenías que brincar de una para otra y había una grieta en el medio. Nada, las locuras que uno hace. Y cuando llegamos, había una colonia de pingüinos que nos vieron y empezaron a mirarnos. Cuando empezamos a acercarnos, empezaron con una gritería del carajo. ¡Ah! Nos paramos y se callaron. Viramos la espalda y nos íbamos y nos caían atrás. Es una cosa simpaticísima. Si tú le ibas para arriba y formaban una gritería tremenda, te parabas, se callaban, virabas la espalda y te iban detrás. Ese era el Adelis, que es el más chiquitico. El otro fue la foca, estando con el alemán este. Hay una foquita chiquitica, un cachorrito. Y cuando nos ve empieza a gritar. Cachorrito de lo más lindo, sí, Carmelita así chiquitica, empieza a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. Y el alemán le empieza a tomar fotos. Y le tuviera que ahorita aparece la madre. Efectivamente, como a 10 o 12 metros no estaba, en un hueco. Ahí en la cabeza una foca negra, prieta, ahí, mirando. Van y bajaban. Y acercamos al animalito y el animalito gritaba. Hasta que por otro hueco sale la foca. Y va para donde está el animalito y el animalito se esconde detrás de la madre. Entonces ahí empezó a guapiarnos. Cosas interesantes como diciendo, no, ahora métase conmigo, que aquí está mi madre. Y un viaje que Julio cogió un pingüino, que hay una foto, yo tengo la foto por ahí. El pingüino le dio un aletazo en el dedo y por poco se lo parte. Con el guante puesto, el guante ese de 2 dedos que es grande, por poco se lo parte. Entonces había una foca allí, que yo quería sacarle una foto. Me acuerdo que estaba fumando un tabaco. Y empecé a cuquearla. Y la suerte es que las focas son lentas. Pero oye, tengo unos colmillos así. Por poco me caigo para el agua. Porque la tipa me hizo así, me tiró una mordida y yo, ojo, yo no voy a jugar más con estos animales. Explica que es un cohete Meteorológico, sí. ah. Sí, mira, ahí hay una, cerca del campamento, o sea, cerca donde nosotros vivíamos, como a 500, 600 metros, hay una elevación donde había un cercado, ahí tiraban el cohete meteorológico. Si mal no recuerdo, lo tiraban los miércoles por la tarde. Yo me acerco allí con Julio para ver cómo lo tiraba. ¿Qué? Yo estaba como a 100 metros. Y cuando tiran el cohete meteorológico que lo voy a seguir, por poco me rompo la cervical. Porque hice así, rápido, y cuando levanté la cabeza, ya el tipo se desaparecía en las nubes, que ahí son nubes altas. Ahí no hay nube media ni nube baja, son nubes altas, lo que aquí decimos que son los cirros, eso que a veces vemos allá lejísimo, que es como una cosa lechosa. Oye, por poco se me parte la... Entonces, figúrate, ese cohete en aquellos momentos cubría 100 kilómetros de altura. Entonces iba midiendo toda una serie de variables meteorológicas en la altura. Y además después dejaban caer un paracaídas que en la bajada también iba midiendo las variables meteorológicas, temperatura, humedad, radiación, todas esas variables meteorológicas, bueno, en general, considerando esta también, muy interesante ese trabajo. Entonces era, según, no, el problema es que se está filmando. Cuando yo venía para acá, que veníamos en el avión, yo me percaté de algo, y es uno de los nombres que le dan a la Antártida, que es el imán blanco, porque te atrae. ¿Por qué? Para el que le guste la naturaleza, para el que le guste la ciencia, y creo que también para otra gente que le guste la naturaleza, que no tiene que ser un científico ni nada. Es un continente que te muestra toda una serie de condiciones que existen en este planeta que son maravillosas. Sobre todo si entras a considerar que muchas de esas realidades que tú ves allí son realidades que tienen millones de años
y que se han podido conservar gracias a que se ha caracterizado ese continente como un continente en el cual no se pueden hacer acciones que tiendan a perjudicarlo. Yo puedo decirte, digamos, Julio y yo, que Julio lo tiene ya, cogió un pedazo de una cosa que parecía una roca, tan pesado y tan duro como una roca. Era un tronco de un árbol que se había petrificado, que de acuerdo a la datación que le hicieron los soviéticos ahí, tenía casi cerca de 100 millones de años. ¿Dónde te vas a encontrar eso? Bueno, otro aspecto que te puedes encontrar, la pureza del aire. Hombre, afectada por la contaminación mundial, ¿no? Porque en definitiva no podemos olvidar que el movimiento de la circulación general pasa a través de los polos. Hecho que, por ejemplo, tenemos la afectación con el problema de la capa de ozono. Pero puedes ver también, digamos, lagos congelados. Bueno, lagos congelados puede haber en muchas partes. La existencia de volcanes. Yo no pensé que ahí habría volcanes activos. Puedes ver también el caso que te decía de las auroras. Los días, noches completas, 24 horas, días completos, 24 horas, un periodo de tiempo que es semipenumbra, no es ni día, 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 ni es ni noche, noche, como decir aquí los atardeceres. Las variaciones del viento, la nieve, los tipos de nieve, porque yo pensaba que la nieve era una sola forma, no, hay una nieve, eso depende, no me acuerdo de qué tipo de nube es la que la da, que parecen unas estrellitas así talladas, qué cosa más linda. Así son miniaturas, pero entonces tiene la otra que es el copo. Son cosas que tú vas viendo que son interesantes, o ver un iceberg, verlo de lejos o verlo de cerca. Que tú dices, bueno, y este iceberg no sé que tiene 50 metros de altura, pero tiene 50 por 25, 250 metros como mínimo para allá abajo. Es decir, porque se supone que es un sexto, en base a los cálculos, lo que sobresale y el resto está para allá abajo. Ver el mar congelado. Ver, por ejemplo, cuando tú rompes una parte del mar, que haces una cala, como tú sacaste la cubeta de hielo y de buenas a primeras tú ves como el agua es así, como si fuera un hielo frappé. Que por eso es el problema también de que si te caes, según dicen ellos, trata de subir en la misma vertical, no buscar para aquí y para allá porque se te cierra eso y más nunca te van a encontrar. Ver el mar cuando se está congelando, que se ve así el mar como si fuera, se pone lechoso. Ver cuando se descongela. Es decir, una serie de cuestiones que solamente se pueden ver allí. El mismo problema es de la roca. Como yo le decía el otro día, el pedacito de roca ese que yo traje, que en definitiva no era una roca, sino era un fósil. Lo metí en una piedra de esmeril y lo que empezó a echarse la piedra esmeril y prácticamente no se rayaba. Es decir, que tú ves allí, por lo menos a mí, me llamó la atención todos esos aspectos. Me llamó la atención todos esos aspectos, sobre todo una cosa muy interesante, caminar por el hielo, que caminar por el hielo no podías caminar solo, ¿no? Es decir, yo aquel día, una indisciplina, caminé solo, con el problema de la pesquería. Pero ahí tú caminabas en grupo. Y cuando, que no era mi especialidad, yo salí con dos compañeros ahí, dos soviéticos, a hacer calas, y hemos amarrado por una soga. Ya si yo la amarraba a usted, usted amarraba a Fermín, Fermín me amarraba y íbamos, cualquiera que se cayera, nos jalaba. Pero entonces ver esa cosa así tan bella, cómo ese mar se está congelando, cómo se une, cómo se desune, es una cosa, un viaje que por ejemplo al lado de un iceberg también yo me caí. Pero la suerte que fue, metí el pie y estando en la bichorca, el desprendimiento de un pedazo de un glaciar.
estábamos en altura y sentía que... Entonces se quedó un pedazo, pero cuando te digo un pedazo como decirte una manzana, del hielo ese grandísimo, y creó una ola de 10 metros. Ahora dime tú qué estará pasando con esos icebergs que se desprenden, que son más grandes que provincia y ciudad Habana juntas, y que están a la deriva en el mar. Acuérdate del caso del Titanic. El Titanic no analizaron que el iceberg no era solamente arriba, sino lo que estaba abajo. Independientemente de otras consideraciones. Bueno, yo no soy experto en eso, pero bueno, por lo menos en el choque, tiene que haber sufrido grandemente por eso. Entonces, lo bello, lo que me impactó a mí en la Antártida fueron todos estos aspectos de la naturaleza que no se dan en otra parte del mundo, que sean únicas y exclusivamente allí. Pedrito, ¿consideras que la Antártida es un problema de todos? ¿Por qué lo consideras a partir de... Mira, yo les decía inicialmente que la Antártida es un laboratorio natural, donde se pueden analizar múltiples cosas. Tan es así que al menos desde el punto de vista científico, independientemente de que existan otros intereses, los mayores campamentos y la mayor cantidad de los campamentos que existen en la Antártida pertenecen a países del hemisferio norte. Ya bueno, si ellos están en el hemisferio norte, ¿qué les va a interesar el hemisferio sur? Para ello puedo decirte, digamos, ahí hay laboratorios, tanto norteamericanos como rusos en la actualidad, donde en base a análisis que se hace de los hielos, si te sacan probetas, te analizan qué condiciones existieron en un momento determinado de la historia del planeta. Como yo decía, por ejemplo, ahí se encontraron probetas donde decía sobre la presencia sí, creo que fue a través de la presencia, sí, la presencia de unas gases traza. ¿Cuántos años han pasado? Apenas 300 años. ¿Quién está determinando eso? La acción del hombre. La acción del hombre que, pudiendo mitigar esos efectos, como lo que buscan es ganar dinero, no les importa lo que le pase a los demás. En ese sentido yo puedo decirte que aquí en Cuba, siendo un país pobre, sin esos grandes recursos, es uno de los países que más seriamente está trabajando con relación al cuidado medioambiental, a pesar de no existir toda una serie de recursos. Es un país donde se está trabajando muy intensamente sobre los problemas de mitigación, producto de todos estos aspectos que inciden en el calentamiento global. Y es uno de los países que más está trabajando sobre los procesos de adaptación al cambio climático. Es decir, que no nos cojas de sorpresa los cambios que se van a producir en la naturaleza. Tomar medidas, primero, para evitar emitir, o por lo menos bajar los valores de emisión. Y segundo, como se va a producir un cambio a más largo, a más corto plazo, porque el cambio climático ha sido un problema natural. El hombre lo que está haciendo es acelerando el cambio climático. Pues estar preparado para eso. Digamos, un derretimiento de los hielos de la Antártida sería unas cuantas decenas de metros de aumento del nivel del mar. ¿Cuánta parte de Cuba estaría bajo el mar? Tendríamos que irnos a vivir a las montañas de Pinar del Río, de las villas de Oriente. Porque una gran cantidad pudiera estar bajo el nivel del mar. Hay datos ahí, yo no quiero dar cifras, pero bueno, yo te enseñaba el otro día unos datos que decían ahí 67, otros decían 70 metros. Yo no quiero, aunque esos datos yo los leí tanto por los japoneses, por los americanos, que por los ingleses. Pero
un aumento de eso, ¿cuánta parte de Cuba quedaría bajo el nivel del mar? ¿A dónde tendría que ir esa población? Y sobre todo, y si analizamos que mundialmente los mayores centros poblacionales están pegados a las costas, habría que haber un éxodo, pero tendríamos que ver otros aspectos. ¿Cuántas especies de plantas no se adaptarían y morirían? ¿Cuántas especies de animales no se adaptarían y morirían? Y eso depende del hombre en gran medida. Depende del hombre en gran medida. Porque el conocimiento existe. Ahora mismo, ustedes vieron la conferencia de Copenhague. A mí no me extrañó eso, lo que pasó en Copenhague. Porque en definitiva, todos estos... Que hagas un llamado a la comunidad mundial, al resto de los, como científico, a ti Sí. cubano, ¿no? Que estuviste en la Antártida, por la necesidad que hay a partir de estos elementos que tú das de proteger la Antártida para nuestra supervivencia, para que países como nosotros, incluso los propios Estados Unidos, ¿cuántas partes de Estados Unidos no quedarían bajo la sábana si aumenta el nivel? Sí, un Se montón. perderían las mayores reservas de agua dulce del mundo. O sea, que le hagas a partir de eso una reflexionar, un llamado al mundo, de la necesidad que hay, de tú que estuviste allí, que viviste, que conociste aquel continente hermoso como lo acabas de describir, de cuidarlo, de evitar el excesivo envío de gases de efecto invernadero que tú traes consigo, aumento de la temperatura, el deshielo y la desaparición futura de nuestros polos. Y desaparecería también el papel regulador que juegan ellos las temperaturas. Las temperaturas del mundo. Mira. Entonces eso que lo hagas mirando a cámara. Bien, ¿listo? Mira, hay un aspecto que yo considero importante y que yo quiero que tú debe ser a él como si fueran personas reales. ¿Entiendes? Un aspecto que yo tengo importante y que debe ser una preocupación y una exhortación al mundo entero. Hablando específicamente del caso de la Antártida, el cuidado y la preservación de este continente como un continente sin fronteras, como bien lo dice, pero como un continente donde no se vayan a entronizar toda una serie de prácticas que tiendan a contaminar y a revertir la situación que allí existe. ¿Por qué? Primero, como decíamos anteriormente, porque es el único laboratorio natural que tenemos. Segundo, porque su destrucción acarrearía grandes y desastrosas consecuencias para el mundo, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la alimentación, en definitiva, desde el punto de vista de la vida del hombre. Conservar este continente, pero para conservarlo, el conservarlo no quiere decir que hay que estar allí, sino el conservarlo quiere decir que desde cada una de nuestras posiciones, desde cada uno de nuestros países, nosotros tomemos medidas para mitigar emisiones que afecten al mundo, evitar emisiones que tiendan a producir un calentamiento que pueda traducirse en un deshielo de la Antártida, en una pérdida de sus condiciones físicas, en una pérdida de sus condiciones biológicas. Por ejemplo, en el análisis, digamos, el krill es una cosa que se está afectando y el krill es un alimento de toda una serie de animales de la fauna que su desaparición o su adaptación a otras zonas sencillamente afecta a la cadena alimentaria. Pero tenemos también procesos como los que se han dado, digamos, el derretimiento de la barrera de Ross, la gran cantidad de icebergs que se están desprendiendo, sobre todo los macro icebergs de 160, más de 100 kilómetros de largo. Es decir, todos estos aspectos que es necesario que la comunidad mundial, desde sus países, contribuyan a que con acciones que tiendan a eliminar la contaminación, con acciones que tiendan a cuidar el medio ambiente en cada uno de esos países, eso repercute a nivel internacional. Porque, repito, la Antártida es, junto con el Polo Norte, un gran elemento de regulación de la temperatura planetaria. Si se pierde, ¿qué pasa? Se dice que para el año 2020, 2050,
estará derretido el casquete polar ártico. Bueno, ¿y qué pasará con el Antártico si nosotros seguimos con eso? El lugar donde existe la mayor abundancia de agua en el mundo. Pero bueno, con todas las secuelas que se puede plantear. Por tanto, creo que es importante cuidar la Antártida, pero cuando decimos cuidar la Antártida, no cuidar la Antártida allí, sino cuidarla desde cada uno de